Yo creo que es una extra motivación que dan los chamos de ligas menores para incentivarlo y bueno, tengan otro motivo para seguir. Tiene que ser fuerte mentalmente y siempre tener esa mentalidad de salir adelante cada día. Durante más de 2 décadas, Miguel Cabrera fue el rostro más brillante del béisbol latinoamericano. Un prodigio venezolano que conquistó las grandes ligas con una sonrisa inocente, un swing perfecto y una pasión que parecía inagotable. Campeón de la Serie Mundial a los 20 años, ganador de la Triple Corona, 10 veces All-Star, Miguel no solo coleccionaba trofeos, sino también el cariño de millones. Era imposible no admirarlo. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. A los 42 años, el ídolo ya no brillaba como antes. Su mirada se tornó más opaca, su cuerpo más pesado, su voz más pausada. Y entonces lo dijo, en un susurro, pero lo dijo: nunca he dejado de luchar contra mis demonios y por años perdí. ¿Era esa la confesión que todos temíamos? ¿La confirmación de los rumores que lo habían perseguido desde Detroit hasta Maracay? ¿Qué ocurrió en aquella noche de diciembre en Miami que casi destruye su carrera? ¿Qué secretos esconde la carta que escribió y nunca envió a su hija no reconocida? En este video abriremos la caja que Miguel mantuvo cerrada por años. Y cuando lo hagamos, quizá descubramos que el verdadero enemigo siempre vivió dentro de él. Miguel Cabrera nació el 18 de abril de 1983 en Maracay II, Venezuela, en el seno de una familia humilde, pero profundamente conectada con el deporte. Su madre, Gregoria Torres, era jugadora de softball en la selección nacional y su padre, Miguel Cabrera padre, también había practicado béisbol a nivel local. Desde muy pequeño, Miguel vivió entre pelotas, guantes y el polvo rojizo de los campos de tierra batida de Aragua. Lo que para muchos era un pasatiempo de barrio, para él era una obsesión natural. No pasaba un día sin que practicara su swing, sin que visualizara un jonrón. A los 12 años, su talento ya era evidente. Su fuerza física, inusual para su edad, y su capacidad para leer los lanzamientos lo hacían destacar incluso entre adolescentes mayores. Pero detrás de esa disciplina precoz había también un niño que cargaba más peso del que aparentaba. La presión por triunfar, por sacar a su familia de la pobreza, se convirtió en su sombra más constante. A los 14 años fue descubierto por cazatalentos de los Marlins de Florida, quienes le ofrecieron un contrato de desarrollo. A partir de ahí, todo sucedió demasiado rápido. A los 16 ya vivía en Estados Unidos. Solo en un mundo completamente diferente. No hablaba inglés, no entendía las costumbres y no tenía a nadie cercano en quien confiar. La soledad se convirtió en su primera gran prueba. Si bien su rendimiento deportivo era impecable, fuera del campo empezaron a asomarse grietas. Algunos entrenadores notaban su carácter explosivo, su dificultad para aceptar la crítica. Otros mencionaban su aislamiento voluntario. No era raro verlo solo en su habitación durante las concentraciones, escribiendo cartas que nunca enviaba. En uno de sus diarios de entrenamiento se encontró una frase inquietante escrita a los 17 años. Nadie sabe lo difícil que es ser un niño con los sueños de un hombre. A los 18 debutó en la Liga Menor con los Kent County Cougars. Sus estadísticas fueron asombrosas y pronto se ganó un lugar como una de las promesas más brillantes del béisbol latinoamericano. Pero cada vez que regresaba a Maracay, lo hacía con una mezcla de orgullo y distancia. Los amigos de infancia ya no lo reconocían. Él mismo confesó años más tarde que la fama llegó antes de que supiera quién era. En 2003, cuando apenas tenía 20 años, Miguel hizo su debut en MLB con los Florida Marlins. Su primer juego fue legendario, un jonrón en extra innings para ganar el partido. Y ese solo fue el inicio. Ese mismo año ganó la Serie Mundial. Venezuela entera celebró como si se tratara de una victoria nacional. Pero Miguel, en su intimidad, se sentía más confundido que nunca. El chico de Maracay se había convertido en una superestrella global. Pero dentro de él, la nostalgia por su infancia, por su barrio, por los abrazos de su madre, se volvía cada vez más insoportable. Durante esa etapa comenzó a construir una familia. Se casó con Rosa Angel, su novia de juventud, con quien tuvo 3 hijos.
Por fuera todo parecía perfecto. Un atleta exitoso con una familia estable. Pero internamente algo no encajaba. El mismo Miguel lo diría más tarde, ganar no me llenaba. Había algo roto que ni los jonrones podían reparar. Durante los años posteriores a su llegada a las grandes ligas, Miguel Cabrera se convirtió en uno de los bateadores más temidos del planeta. Su paso de los Marlins de Florida a los Detroit Tigers en 2008 marcó el inicio de una era dorada tanto para el equipo como para su leyenda personal. Con un swing preciso, poderoso y elegante, Cabrera rompía récords con una facilidad que asombraba a los analistas. En 2012 alcanzó una hazaña que parecía perdida en el ganó la Triple Corona, liderando la Liga Americana en promedio de bateo, jonrones y carreras impulsadas. Era el primer jugador en lograrlo desde 1967. Aquella temporada lo consagró como uno de los más grandes de todos los tiempos. Pero al mismo tiempo que crecía su leyenda deportiva, sus luchas personales comenzaban a hacerse más evidentes. En los camerinos se hablaba en voz baja: Miguel llega tarde, estaba raro en el entrenamiento, ayer no se presentó. Los rumores de excesos empezaron a filtrarse. En 2009 fue arrestado por conducir ebrio tras una pelea con su esposa. Aquella noche pasó varias horas en la cárcel. Cuando salió, su rostro estaba desencajado, no tanto por la detención, sino por lo que se había roto en casa. Rosángel, según reportes, estuvo a punto de dejarlo. Fue la primera señal pública de que algo no iba bien. A pesar de los escándalos, su rendimiento en el campo seguía siendo brillante. Miguel aprendía a convivir con sus demonios mientras seguía sumando logros. En 2013 fue nombrado jugador más valioso por segunda vez consecutiva. Su contrato fue renovado con una cifra récord, convirtiéndose en uno de los jugadores mejor pagados de la historia. Pero el dinero no le compraba la paz. A mediados de esa década, sus lesiones comenzaron a dolencias en la espalda, en las piernas, en los brazos. Su cuerpo, que había sido su mayor aliado, empezaba a pasarle factura. El rendimiento bajó. La prensa se volvió crítica. Algunos lo acusaban de falta de disciplina, otros lo defendían asegurando que estaba cargando con el peso de años de exigencia física y emocional. En 2017 fue operado varias veces. En las entrevistas ya no sonreía como antes. Su mirada era más seria, más cansada. Entonces llegó el momento más delicado. En 2020, durante una entrevista radial en Venezuela, Miguel Cabrera confesó por primera vez que había luchado durante años contra el alcoholismo. Dijo que había tocado fondo en más de una ocasión, que hubo mañanas en las que no podía levantarse de la cama, que su familia casi se destruye y lo más impactante, que durante años jugó partidos importantes completamente borracho. Las redes sociales estallaron. Algunos lo acusaron de haber engañado a sus fanáticos, otros lo abrazaron con empatía. Pero lo cierto es que por primera vez, el ídolo se mostraba sin máscaras. Dijo una frase que quedó marcado en la historia. El béisbol me salvó, pero también me destruyó. En paralelo, comenzaron a circular demandas de manutención por parte de una mujer con la que habría tenido una hija fuera del matrimonio. La prensa sensacionalista publicó documentos judiciales que mostraban los esfuerzos de Miguel por evitar pagar la cifra establecida en redes. Su imagen se dividió: el padre amoroso y el hombre que negaba una hija. El contraste era doloroso, incluso para sus seguidores más fieles. Sin embargo, en 2022, tras una larga rehabilitación física y emocional, Cabrera comenzó a hablar abiertamente sobre salud mental, adicciones y redención. Participó en campañas de concientización, dio charlas para jóvenes deportistas y en cada una repetía el mismo mensaje: no soy un héroe, soy un hombre que cometió muchos errores. Muchos. Aquel año alcanzó los 3.000 hits en su carrera, un hito reservado solo para las verdaderas leyendas. El estadio lo ovacionó de pie, pero entre los vítores había lágrimas en sus ojos. No eran de alegría, sino de alivio, porque en ese momento él no celebraba un récord. Celebraba seguir vivo. El brillo de las luces, las multitudes que coreaban su nombre, los contratos millonarios. Todo parecía indicar que Miguel Cabrera lo tenía todo.
pero muy pocos sabían lo que ocurría cuando las cámaras se apagaban. La fama, tan gloriosa desde fuera, era por dentro una cárcel adornada con medallas. A medida que su carrera avanzaba, el vacío interior se volvía más profundo. Y cuando no encontraba respuestas en su entorno, las buscaba en el alcohol. En más de una ocasión, compañeros de equipo y entrenadores lo encontraron encerrado en el vestuario, solo, bebiendo en silencio. Algunos intentaron intervenir, otros simplemente miraban hacia otro lado. Cabrera era una estrella y mientras rindiera, se le perdonaba casi todo, pero su familia no podía hacer lo mismo. Las discusiones con Rosa Ángel eran constantes. Según fuentes cercanas, hubo gritos, lágrimas y puertas cerradas de golpes. En un episodio particularmente tenso, ella llegó a abandonarlo durante varias semanas. Fue en ese tiempo que Miguel cayó aún más hondo. En 2010, en una noche en Miami, fue detenido nuevamente por conducir bajo los efectos del alcohol. Cuando los policías se le acercaron, dicen que él les suplicó: déjenme ir, soy Miguel Cabrera. Pero esa noche nadie lo salvó. Pasó la madrugada en una celda. Al día siguiente, la noticia estaba en todos los medios deportivos. El ídolo tenía un problema y ya no se podía ocultar. Pero más allá del alcohol y las lesiones, había otro demonio que lo perseguía: la soledad. En las entrevistas, sus respuestas se volvieron cortas. Ya no hablaba con emoción, evitaba temas personales. Incluso en las concentraciones del equipo se aislaba. Era como si Miguel estuviera físicamente ahí, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, dijo alguna vez un excompañero de los Tigers. En 2013, cuando parecía vivir su apogeo profesional, se produjo una ruptura emocional profunda. Comenzaron los rumores sobre una relación extramatrimonial que había terminado mal. Según la prensa de espectáculos, la mujer en cuestión era una exmodelo venezolana que, tras la separación, inició un proceso judicial para reclamar la paternidad de una niña nacida en 2011. Miguel nunca negó públicamente el hecho, pero durante años evitó pronunciarse. La demanda reveló que el deportista intentó reducir el monto de manutención alegando presión mediática y problemas financieros, algo difícil de justificar con sus ingresos. Este conflicto personal tuvo un impacto directo en su salud emocional. Su peso aumentó, su velocidad disminuyó y las críticas se multiplicaron. Algunos medios llegaron a calificarlo como una sombra del Cabrera que fue. Él, en cambio, respondía con silencio. Hasta que en 2020, en plena pandemia, decidió hablar en una transmisión en vivo. Sin maquillaje ni ensayos, dijo con voz entrecortada: he hecho daño a las personas que más amo. He intentado cambiar, pero hay días que no sé cómo seguir. Fue un momento crudo, doloroso, humano. Por primera vez, el gran Miguel Cabrera se presentaba como un hombre roto que intentaba reconstruirse a pedazos. Aquel video se viralizó, no por escándalo, sino por su sinceridad brutal. Fue también el inicio de una nueva etapa, más introspectiva, más consciente. Porque a veces, incluso los gigantes necesitan aprender a perdonarse a sí mismos. Hoy, a sus 42 años, Miguel Cabrera se encuentra en una etapa completamente distinta de su vida. Tras anunciar su retiro del béisbol profesional al finalizar la temporada 2023, el Tigre Mayor ha dejado atrás los estadios, pero no ha abandonado el escenario público. Ahora se muestra como un hombre sereno que ha hecho las paces con su pasado, con sus errores y con sus fantasmas. Reside entre Florida y Venezuela, dividiendo su tiempo entre sus hijos, a quienes intenta recuperar emocionalmente y sus nuevos proyectos personales. En entrevistas recientes ha confesado que su mayor reto ya no es batear una recta a 100 millas por hora, sino ser un mejor papá, un mejor hombre y no repetir los errores de ayer. Su relación con Rosa Ángel, aunque marcada por etapas de separación, ha evolucionado hacia una convivencia basada en el respeto. No viven juntos, pero mantienen una comunicación constante por el bien de los hijos que criaron juntos. Uno de los momentos más significativos de esta nueva etapa fue su aparición sorpresa en una escuela pública de Maracay, donde compartió con niños de bajos recursos.
Allí no hubo cámaras profesionales ni discursos preparados, solo un hombre emocionado contando su historia con lágrimas en los ojos, y el éxito sin salud y sin amor no vale nada. Las imágenes se viralizaron, la gente lo veía distinto, ya no como la superestrella distante, sino como un sobreviviente. Además, Miguel ha comenzado a trabajar en una fundación que lleva su nombre, enfocada en la prevención de adicciones y en la salud mental de jóvenes deportistas. En las conferencias que ofrece no evita hablar de sus momentos más oscuros, todo lo contrario, los expone con brutal honestidad. Sí, me equivoqué, pero sigo aquí, y si yo pude salir del fondo, ustedes también pueden. Sus redes sociales, antes llenas de promociones y resultados deportivos, ahora muestran imágenes de él cocinando con su madre, caminando con su hija menor o cantando baladas llaneras con amigos. Incluso ha hablado de un nuevo amor, una mujer alejada de los focos mediáticos, con quien ha compartido viajes discretos a Mallorca y Lisboa. No se han casado, pero en una reciente entrevista dejó entrever que ha encontrado en ella una calma que nunca tuvo en sus años de gloria. Miguel ha perdido peso, ha mejorado sus hábitos alimenticios y practica meditación. Dice que ya no necesita la adrenalina de los estadios porque ha aprendido a celebrar otras pequeñas: despertar sin resaca, recibir una carta de su hijo mayor, ver atardeceres sin pensar en el pasado. En sus propias palabras, la fama te da muchas cosas, pero el silencio de un domingo en casa con tus hijos riendo, eso no lo cambia ningún jonrón del mundo. Hoy Miguel Cabrera no busca redención en los libros de récords, la busca en el corazón de aquellos que una vez decepcionó y a quienes aún espera volver a abrazar. La historia de Miguel Cabrera no es solo la de un prodigio del béisbol, ni la de una leyenda de estadísticas inigualables. Es, ante todo, la historia de un hombre que cayó y decidió levantarse. Un hombre que entendió, quizás demasiado tarde, que la verdadera grandeza no reside en los trofeos, sino en tener el valor de mirarse al espejo y enfrentar lo que uno ve. En una época en la que idealizamos a las figuras públicas, la confesión de Miguel nos recuerda algo: los ídolos también sufren, también se pierden y también necesitan perdón. Cabrera pudo haber ocultado sus errores, maquillado su pasado, seguir vendiendo la imagen del campeón invencible, pero eligió no abrir su corazón, hablar de sus fracasos y mostrarse como realmente es humano. El precio de la fama para él fue dolor, rupturas, decepciones. Pero también hubo segundas oportunidades. Hoy su mensaje resuena más allá del deporte. Habla del poder de la vulnerabilidad, de la importancia de pedir ayuda y del valor inmenso de reconstruirse desde las ruinas. A quienes lo vieron brillar en los estadios y ahora lo observan caminar entre sombras con dignidad, Miguel les ofrece una lección silenciosa. Pero la victoria más grande no está en el campo, está en el alma. Y quizás, solo quizás, esta vez, la ovación más sincera no venga del público, sino de aquellos que él más ama. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.